¿Cómo hago un resumen? Un resumen es una exposición abreviada, exacta, exhaustiva y objetiva de un texto más extenso. Es una técnica de estudio que permite repasar rápidamente un tema. También se puede que para hacer un resumen tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones. A partir de las ideas principales extractadas del texto base, se debe redactar con objetividad, brevedad y coherencia. Debemos anotar todo lo esencial y nada más. Relacionar las ideas entre sí empleando los nexos adecuados como los conectores lógicos, signos de puntuación, locuciones adverbiales y finalmente cuidar la presentación para que sea leal y de rápida y facilidad en la presentación. El resumen es una de las operaciones indispensables y más importantes en la comprensión y en la elaboración de textos, o sea, en los procesos de lectura y escritura. Pero se podría decir en términos más generales que la actividad de resumir en tanto constituye una operación de síntesis. Es un atributo inherente al cerebro, está presente en todo proceso de conocimiento y es una forma de comunicación. La palabra resumen, aparentemente sencilla en su forma, goza de rica y elocuente etimología. El verbo latino resumo está conformado por sumo, que significa tomar para sí, escoger, y la partícula intensiva re. Según esto, resumir es decisivo para volver a tomar algo. El hecho es retomar y también elegir. En lo que se retoma, elegimos ciertos aspectos más relevantes y prescindimos de otros. El criterio de relevancia es decisivo en la actividad de resumir. El hecho de retomar y de elegir algo obliga a un procedimiento de reducción. Lo resumido tiene un carácter de condensación, ya que no se trata de reproducir lo mismo o de crear un texto más extenso. Existen unas reglas generales llamadas macroreglas que debemos desarrollar cognitivamente para hacer un buen resumen. Toda esta teoría de las macroreglas está tomada de Van Dyck y abajo, al final de esta presentación, vemos la dirección electrónica, la fuente, la bibliografía donde podemos remitirnos para ampliar un poco más la información. Es necesario no olvidar que se resume el contenido fiel del texto, sin agregar como lector algo que el texto no ha dicho. También es importante reconocer qué estructura del texto estoy trabajando, si es un texto expositivo, narrativo, argumentativo, etc. Entonces, debemos partir de un texto base, que es el texto más extenso, el texto original. Lo vamos a pasar por las 4 macro reglas. En esta primera vamos a tener la omisión, luego un proceso de selección, generalización, finalmente integración, para por fin llegar al punto que es un texto más condensado y este será nuestro resumen. Entonces, del texto original lo paso por estas 4 reglas y finalmente tengo un resumen que es el texto más condensado, es decir, lo esencial. Esta teoría y cuadro está tomado de el texto, el resumen, teoría y práctica de Rogelio Tobón Franco. Primero, ¿qué es la omisión o supresión? Es dejar de lado información que no sea importante y decisiva en el desarrollo del texto y de su comprensión. Cuando nos hablan de dejar cierta información, quiere decir que de una idea vamos a comprender qué es lo esencial, de qué está hablando esa idea, para poder hacer el descarte de lo que no es necesario. Por ejemplo, pasó una chica, llevaba un vestido verde, de repente tropezó. Si nos damos cuenta, esta parte que describe un poco la situación la podemos omitir porque no es importante para la acción que se está presentando. Lo esencial de esta oración es que pasó una chica y tropezó o que pasó una chica y de repente tropezó. En el segundo ejemplo, la joven se dirigió hasta la estación. Llevaba puesto su vestido verde favorito.
El suelo de su habitación estaba lleno de camisetas, pantalones y zapatos que había descartado. Cuando llegó a la estación de tren, fue hasta la taquilla y compró un billete. Su transporte salía en tan solo unas horas. Si nos damos cuenta, hay una serie de elementos y de ideas que sobran porque son ejemplos, descripciones del espacio, pero que no contribuyen a la verdadera comprensión, síntesis y el tema que se está desarrollando. Lo que podemos suprimir o dejar de este texto básicamente es lo que tengo ennaranjado. La joven se dirigió hasta la estación y compró un billete. Todo el resto que está en blanco lo podemos suprimir, omitir o eliminar. La segunda macro regla se llama selección. Es elegir las proposiciones o ideas que se refieren al asunto global del que se trata en el texto. Hay que preguntarse cuál es la información más importante de este texto. Ejemplo, pasó una chica y de repente tropezó, porque son necesarias para construir el sentido global o tema del discurso. En esencia, de lo que habla el texto es que una chica se tropieza. O sea que podemos omitir la parte de pasó y la parte de repente. Dejamos lo esencial, una chica que tropezó. En el segundo ejemplo, la joven se dirigió hasta la estación, llevaba puesto su vestido verde favorito, el suelo de su habitación estaba lleno de camisetas, pantalones y zapatos que había descartado. Cuando llegó a la estación de tren fue hasta la taquilla y compró un billete. Su transporte salía en tan solo unas horas. Lo esencial de este párrafo es que la joven se dirigió hasta la estación, compró un billete, su transporte salía en tan solo unas horas. Si nos preguntamos de este párrafo cuál es la información más importante, tendría que ser las que implican las acciones directas con la joven y no necesariamente las descripciones de su habitación o lo que ocurre alrededor de lo que está viviendo esta chica. Lo que realmente importa es su complemento directo, que se dirige a la estación y finalmente las acciones más importantes, que compró un billete y se puede determinar que pretende viajar. Por eso se resalta la última parte, su transporte salía en tan solo unas horas. La generalización es nuestra tercera macro regla. Cuando hablamos de generalización, esta consiste en sustituir una serie de conceptos por unos más amplios que los abarque a todos, es decir, un concepto genérico o determinar la acción y tema del que trata el texto. Ejemplo, en el suelo había una muñeca y un tren de madera. Dispersos se encontraban también algunos puzzles. ¿Cuál es el tema general? Si hablamos de que en el suelo había una muñeca y un tren de madera. Desde ahí, luego tenemos una idea después del punto que dice dispersos se encontraban, también se está agregando una nueva información, algunos puzzles. Lo podemos resumir generalizando porque toda esta expresión la podemos sustituir por en el suelo habían juguetes o en el suelo había juguetes. En el ejemplo 2, la joven se dirigió hasta la estación, llevaba puesto su vestido verde favorito, el suelo de su habitación estaba lleno de camisetas, pantalones y zapatos que había descartado. Cuando llegó a la estación de tren, fue hasta la taquilla y compró un billete. Su transporte salía en tan solo unas horas. Si se dan cuenta, cada regla hace un énfasis diferente de acuerdo al ejemplo. En los otros señalaba el tema principal, quien realizaba la acción que era la joven, resaltaba que iba a la estación, que compraba el billete y que se iba a transportar en un tren. En esta ocasión, como se trata es de unir varios elementos para generalizar, lo que estoy haciendo es tomar la descripción que hacen de lo que había en el piso o en el suelo de su habitación y eliminar lo de la camiseta, pantalones y zapatos y sustituirlo por había ropa en el suelo de su habitación.
Miren que toda esta expresión tan descriptiva y larga se puede sustituir por una idea un poco más corta. Finalmente, tenemos la cuarta macro regla, que es la integración. A través de esta regla se busca integrar, reunir una serie de contenidos que guarden entre sí determinadas relaciones de afinidad. Se busca aportar una nueva información, aunque de hecho es derivada y se apoya en datos ya expresados. Ejemplo, fui a la estación, compré un billete, me acerqué al andén, subí al tren, el tren partió. En pocas palabras, fui a la estación, compré un billete, me acerqué al andén, subí al tren, el tren partió. Puedo deducir que viajé en tren. Segundo ejemplo. La joven se dirigió hasta la estación, llevaba puesto su vestido verde favorito. El suelo de su habitación estaba lleno de camisetas, pantalones y zapatos que había descartado. Cuando llegó a la estación de tren, fue hasta la taquilla y compró un billete. Su transporte salía en tan solo unas horas. Podemos afirmar entonces, de manera integrada, que la joven tomará un tren. No podemos afirmar que lo tomó porque solo el texto nos está informando de haber comprado en la taquilla un billete. Entonces, la afirmación que puede reunir todo este párrafo es: la joven tomará un tren. Después de aplicar las 4 macro reglas, es importante aplicar el principio de relevancia. Este es cuando se aplican estas 4 reglas, se debe tener en cuenta el principio de relevancia, o sea, explicitar y poner de relieve la información que es necesaria para la comprensión del texto, teniendo en cuenta las características de un resumen, las cuales son: hay que guardar estrecha fidelidad con el texto original. Eso quiere decir que si hay un texto de corte narrativo, el resumen debe terminar siendo narrativo. Si es un texto expositivo, el resultado de mi resumen debe ser expositivo. Si estoy haciendo el resumen de un texto argumentativo, el final, o sea, el resumen será un texto argumentativo, y así sucesivamente. Doy este ejemplo porque a veces se confunde que el resumen es recontar o decir de cualquier manera la información que leo en un texto, o verme una película o leer un texto y simplemente decir las ideas de las que me acuerdo. Un resumen es fiel al texto porque trata de guardar aquello que es necesario, importante, que comunica el texto. Entonces, es fidelidad, que tiene que ver con el tema tanto de lo que comunica el texto como de su estructura. Objetividad quiere decir que jamás, como persona que está haciendo el resumen, voy a poner mis opiniones o mis ideas o lo que pretendo o creo que el texto supone decir. Cuando hablo de objetividad es que soy totalmente riguroso y respetuoso de las ideas principales que encuentro en este texto, o de las ideas que después de las macro reglas, después de haberlas aplicado, sigue presentando el texto. O sea que yo no las altero, ni altero la intención comunicativa que tiene. Unidad. Finalmente, cuando uno termina un texto, se da cuenta que obviamente está más comprimido ese texto original, tiene la síntesis, pero además tiene sentido. No son ideas sueltas, no es un corte una idea en un párrafo, corte una idea en el otro. Por eso es necesario el tema de los conectores para relacionar una idea anterior con la siguiente. La coherencia me ayuda, igual que la unidad, a hacer ese uso de los conectores, pero además agregar todo el asunto de los signos de puntuación, de mirar, releer esas ideas que yo ya pasé por las macro reglas y pensar en que no se repitan o que con otras palabras no se esté diciendo la misma información, porque finalmente cuando releo y veo que se repite, tengo que suprimir también aquellas ideas que están duplicadas en el texto, que con otras palabras dicen lo mismo. La brevedad. En ocasiones creemos que el resumen de un texto es contarlo nuevamente. En síntesis,
Un resumen lo que busca es decir en pocas palabras la totalidad del texto y es una capacidad que uno tiene que ir desarrollando y se hace a través de la ejercitación, de hacer un esfuerzo grandísimo en comprender cada cosa, cada párrafo, suprimir sin quitar importancia, sin quitar profundidad en las ideas. Originalidad es que cada uno cuando aplica las macroreglas pues tiene su estilo. A veces ve unas ideas que puede suprimir, generalizar y otras que no. Entonces ahí está la parte de originalidad y creatividad porque cada uno de acuerdo a sus procesos de comprensión lectora y de lectura pues tendrá la posibilidad de hacerlo diferente. La idea es que al final queden y cada uno sea capaz de llegar a la idea principal, que sea capaz de sacar lo elemental de cada texto. Un ejemplo a partir de un texto expositivo, recuerden que yo les decía, es necesario reconocer qué estructura de texto estoy trabajando porque el resumen tiene que responder a ese tipo de estructura textual, además del fondo y sentido del texto. Dice así: el movimiento pictórico, conocido bajo el nombre de impresionismo, se originó en París, Francia, a mediados del siglo XIX. Este movimiento surge cuando un grupo de 39 pintores se reunieron con el objetivo de desafiar a una importante exposición de pinturas que iba a celebrarse en el Salón Oficial de París. Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores fue el modo en que se autodenominó el grupo de pintores integrados por artistas como Claude Monet, Pierre Auguste, Edward Monen, Alfred Sidley, Edgar Degas y Camilo Pizarro, que expusieron un total de 75 obras en unas salas de exposición pertenecientes al fotógrafo Nadar. La originalidad del impresionismo se encuentra, entre otras cosas, en no utilizar colores oscuros, sino claros, para dar de esta forma lograr transparencia y claridad. Además de esto, las pinturas se caracterizan por ser realistas, mostrando las cosas tal cual son captadas por la visión. Además, las pinceladas se caracterizan por ser cortadas y con trazos poco delimitados. Voy a hacer un intento de aplicar las 4 macroreglas en este texto. Lo primero que debo hacer es leer la primera parte. El movimiento pictórico, conocido bajo el nombre de impresionismo, puedo omitir esta ampliación de ideas, omitir esta parte y me queda el movimiento pictórico impresionismo, o sea, queda un complemento directo, no doy rodeos. Se originó en París, Francia, a mediados del siglo XIX. Puedo omitir en esta segunda idea. Este movimiento surge cuando un grupo de 39 pintores se reunieron con el objetivo de desafiar a una importante exposición de pinturas, que iba a celebrarse en el Salón Oficial de París. De esta puedo omitir un grupo, porque se entiende que si son 39 pintores es un grupo. Puedo omitir en esta parte que iba a celebrarse en el Salón Oficial de París. Puedo simplemente decir que este grupo tenía el objetivo de desafiar a una importante sociedad anónima de pintores. Y esta última parte, cuando digo Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores, fue el modo en que se autodenominó el grupo de pintores. Hasta ahí es clara la idea. Cuando empiezo a nombrar los artistas, hago unas ideas de ampliación y ejemplificación de cuáles son esos artistas. No es necesario porque no profundiza la idea que estoy desarrollando. Son ideas secundarias. Lo esencial es que este grupo que se autodenominó de este nombre, pues estaba haciendo esta exposición. En el segundo párrafo, la originalidad del impresionismo se encuentra, entre otras cosas, puedo eliminar esa explicación
El no utilizar colores oscuros. Miren, cuando en un texto hay una negación, quiere decir que el texto o de lo que se está hablando no lo hace. Entonces, las negaciones siempre las puedo omitir. Solo dejo las afirmaciones o lo que realmente pertenece al tema que se está tratando en el texto. Para el caso, la originalidad del impresionismo. Entonces, se encuentra en utilizar. Si me están diciendo en no utilizar colores oscuros, voy a omitir toda esta parte para dejar solamente los colores claros. Quedaría así. La originalidad del impresionismo se encuentra en utilizar colores claros. Voy a omitir esta parte para lograr transparencia y claridad. De esta forma es unas palabras que me permiten hablar un poco más, dar más rodeos en la idea y en el resumen lo que quiero es precisión. Entonces omito esas palabras que permiten ampliar un poco o que dan explicaciones. Puedo quitar este conector. Además de esto, lo dejo directo. Digo, las pinturas se caracterizan por ser realistas. Voy a eliminar esta parte mostrando las cosas tal cual son captadas por la visión. Miren, si digo que son realistas, esta segunda idea es ampliación de esta primera. Me dice con otras palabras lo que ya estoy expresando en esta, entonces la omito. Y voy a dejar esta última parte que dice, las pinceladas se caracterizan por ser cortadas y con trazos poco delimitados. Finalmente, lo que está entre los cuadros naranjados es lo que yo suprimí, limité o quise definitivamente botar del texto. Lo blanco es lo que voy a dejar, pero si ustedes se dan cuenta, tengo varias veces por acá que se repite movimiento, movimiento, impresionismo, impresionismo. Voy a tratar, caracteriza, por acá también está, por acá se repite. Debo, cuando ya haya sacado esas ideas importantes del texto, hay que hacer un proceso de revisión, de coherencia, de redacción para decir lo mismo, pero quitando esas repeticiones innecesarias, usando las comas y la puntuación donde se debe y poniendo conectores para darle elocuencia y coherencia al texto. Si se dan cuenta entonces, en el primer párrafo me quedaron tres ideas importantes. El movimiento pictórico llamado impresionismo se originó en París, Francia, a mediados del siglo XIX. Este movimiento surge cuando 39 pintores se reunieron para desafiar a unas importantes exposiciones de pinturas. Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores fue el modo en que se autodenominó el grupo de pintores. En el párrafo 2 dejé estas tres ideas. La originalidad del impresionismo se encuentra en utilizar colores claros para lograr transparencia y claridad. Las pinturas se caracterizan por ser realistas. Las pinceladas se caracterizan por ser cortas y con trazos poco delimitados. Recuerden que vamos a eliminar las redundancias. ¿Qué ideas secundarias eliminé totalmente? Esta idea, que si se dan cuenta, era de ejemplos de los pintores con los nombres propios. Entonces saqué esta. ¿Cómo nos quedó entonces? El movimiento pictórico llamado impresionismo se originó en París a mediados del siglo XIX, cuando 39 pintores decidieron desafiar una importante exposición de pinturas. Este grupo se autodenominó Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores, y su originalidad se encuentra en utilizar colores claros para lograr transparencia y claridad. Las pinturas resultan, perdona, ahí me equivoqué, ser realistas. Se utilizan pinceladas cortas y trazos poco delimitados. Si ven, hay un excelente manejo de la puntuación, además que eliminé totalmente las palabras que se repetían, dejo claro el tema que es el movimiento pictórico llamado impresionismo y doy una pequeña definición que finalmente es el resumen que hago del texto. Si comparamos con el texto original, nos damos cuenta que en extensión cambia. En contenido, claro, si suprimo las ideas secundarias que especifican y aclaran mucho más la información, también cambian, pero en profundidad comunican lo mismo.
Vamos al tema de la cohesión. ¿Qué es eso? Tiene que ver con la manera como las palabras, las oraciones y sus partes se combinan para asegurar un desarrollo proposicional y poder conformar bien un texto escrito. Ejemplo, texto con falta de cohesión. Ojo que al parecer de una primera leída nosotros podríamos pensar que está bien escrito, pero cuando uso los recursos cohesivos me doy cuenta que el texto está mejor hilado. Vamos a ver este texto que no tiene cohesión. Dice, se ha comprobado que algunas enfermedades de carácter nervioso, como la esquizofrenia, es causada por alteraciones del organismo de carácter químico, y este solo puede ser curado con tratamientos de ciertos productos por medio de fármacos. Miren que acá hay una ambigüedad, ciertos productos por medio de fármacos, en esta otra alteraciones del organismo de carácter químico, y digo que la enfermedad de carácter nervioso como la esquizofrenia. Si hago un mejor manejo de la puntuación, me quedaría así. Además de los conectores lógicos que puedo utilizar para mejorar la hilación del texto. Se ha comprobado que algunas enfermedades de carácter nervioso, ojo con esto, se ha comprobado, miren que cambié la coma, entonces eso me obliga a que no hago pausa acá y aquí la agregué. Se ha comprobado que algunas enfermedades de carácter nervioso, como la esquizofrenia, por ejemplo, son causadas por alteraciones químicas del organismo. Por esta razón, dichas enfermedades solo pueden ser curadas mediante tratamientos con determinadas drogas. Estoy haciendo una correcta hilación. Miren cuando uso acá el conector, por ejemplo, por esta razón, corro la coma y dejo la idea completa para que se entienda, es decir, que no estoy cortando la información ni la estoy dejando ambigua como sí aparece en este primer ejemplo. Para tener una buena cohesión al escribir y al hablar es fundamental saber usar los conectores o conectivos de relación. Vamos a ver unos ejemplos, se los quise poner acá para que ustedes puedan retomar esta presentación cuando les parezca conveniente y reconozcamos algunos, porque de acuerdo al caso, cuando yo estoy escribiendo un texto, pues si me doy cuenta que voy a agregar una información que tiene que ver con la idea que acabo de decir, pues entonces voy a usar el recurso de la dicción, ¿cierto? Pero si aparte de eso veo que es de contraste, es decir, que doy una idea, pero debo colocar algo que no cumple la idea que estoy expresando o es una excepción o hay que mirarlo desde otro punto de vista, a eso le llamo relación conectiva de contraste, porque estoy contrastando una información anterior con una nueva. De causa y efecto, primero explico las razones y luego las consecuencias, o primero las causas o el efecto que puede tener. Temporales, las tenemos aquí. Entonces empecemos. De adición tenemos la palabra y, también, además, más, aún, adicional a lo anterior, por otra parte, otro aspecto, asimismo, por añadidura. De contraste, pero, sin embargo, por el contrario, no obstante, aunque, a pesar de, inversamente, en cambio. Causa-efecto, porque, por consiguiente, así pues, por tanto, por lo tanto, por esta razón, puesto que, ya que, en consecuencia, de ahí que, así, por este motivo, pues, por eso, de modo que, según. Y temporales, después, luego, más tarde, antes, seguidamente, a continuación, entre tanto, posteriormente, ahora, ya, enseguida, inmediatamente, cuando, en el momento, tiempo después, finalmente. Todas las que son temporales se refieren a manejo del tiempo. Muy bien. Vamos a tener acá otros conectores y la relación que se establece de comparación,
de énfasis, ilustración o ampliación y orden, de comparación, así como, tal como, tanto como, del mismo modo, de la misma manera, asimismo, igualmente. Estas son algunas, existen otras. Conectores de énfasis, sobre todo, ciertamente, lo que es más, lo que es peor, repetimos, en otras palabras, como si fuera poco, lo que es más importante, especialmente. Ilustración o ampliación, por ejemplo, en otras palabras, es decir, tal como, verbigracia, como es el caso de esta manera, así, así como. Y de orden, primero, segundo, siguiente, luego, después, a continuación, finalmente, antes, desde entonces, en primer lugar, en segundo lugar, por último, al final, al principio, inicialmente, enseguida, etc. Son conectores que nos sirven para mejorar las ideas que he seleccionado para mi resumen. Conectores de cambio de perspectiva, condición, resumen o conclusión. De cambio de perspectiva, por otra parte, de otra manera, en otro sentido, por el contrario, en contraste con. Condición, sí, con tal que, supongamos, puesto que, siempre que, ya que. Resumen o conclusión. Para terminar, resumiendo, por último, finalmente, en conclusión, en suma, en síntesis, como conclusión, en resumen. De esos conectores, importante, chicos, saber que no puedo abusar. Es decir, yo el resumen, si la idea es sintetizar, no puedo poner 20, 30 conectores sin necesitarlos. Es solamente cuando trato de establecer una relación entre una idea y otra y que siento que queda como cortada, fragmentada. Entonces debo poner un conector que armonice la relación entre la idea anterior y la que sigue. La relación y el conector lo defino de acuerdo a lo que exprese esa idea que voy a conectar y allí determinaré entonces si es adicción, de contraste, de causa-efecto, de acuerdo a los casos que les acabo de mostrar. Ahora sí, un reto para todos. Ejercítate en la técnica del resumen. He tomado este fragmento que se llama, perdón, el satélite natural de la Tierra. Si ven, hay aquí un párrafo se determina por la mayúscula y el punto aparte. Entonces tengo un párrafo, tengo dos y tengo tres. Vamos a sacar las ideas importantes o principales que yo puedo deducir de estos párrafos. Y vamos a hacer el mismo proceso que les mostré en los ejercicios anteriores. ¿Cuál es el esquema? ¿Qué ideas voy a sacar del párrafo 1? ¿Qué ideas voy a dejar del 2? ¿Qué ideas del 3? ¿Y qué ideas voy a eliminar? Que son ideas secundarias de ampliación, de ejemplificación y no son esenciales para la comprensión del texto. Finalmente, lo vamos a mostrar en un párrafo así, unificado, donde le hayamos aplicado conectores, donde le hayamos aplicado cohesión, es decir, signos de puntuación, y hayamos eliminado aquellas redundancias o palabras que se repiten en el texto. Suprimimos información que no se necesite y ese sería nuestro texto final. Muchachos, muchos éxitos. Les voy a compartir entonces para que ustedes tengan un espacio de construcción de su resumen y en clase lo vamos a socializar, vamos a mostrar cómo, si se nos facilitaron las 4 macro reglas o hacemos los ajustes pertinentes para tener un buen aprendizaje de la técnica del resumen. Muchos éxitos.